Médico. Mi no- Muy bien. Mi nombre es Beliana Parra, nutrióloga de Plenia, y en esta ocasión vamos a estar abordando un tema muy interesante, muy importante. Vamos a estar hablando de los probióticos, de lo que representan los probióticos para la salud general de nuestro cuerpo. Y de verdad que ahorita que ya Colombia, Plenia Colombia va a desarrollar su propio probiótico. La formulación está fantástica, la información está excelente y por eso tomamos la decisión de dar esta primera conferencia sobre lo que representa los probióticos para la salud intestinal y no solamente intestinal, sino para la salud en general. Ahorita lo que se conoce por investigación referente a los probióticos es fantástico, es un tema que sigue en auge, que sigue en crecimiento y de una u otra forma está para darnos a entender que por muchos años se luchó para combatir las bacterias. Ahorita estamos hablando que las bacterias cumplen un rol fundamental en el bienestar integral del cuerpo en cada una de nuestras etapas y a través de nuestros hábitos diarios y a través de las elecciones de alimentos y de suplementos podemos promover un estado integral de la microbiota. Así que de aquí, cuántas personas han tomado probióticos, cuántas personas han conocido un poco de lo que representa la microbiota. Me pueden colocar un mensajito en el chat para tener idea tanto vamos a hablar, porque véanlo como una masterclass de lo que representa la microbiota. Es un área de investigación importantísimo y de verdad estamos para seguir aprendiendo de estos temas. Aquí Jenny dice que ella ha tomado. Elizabeth coloca que muy buenos días. Saludos, saludos, Elizabeth. Muy bien, Vivi. Hola, Viviana, o saludos, ¿cómo estás? Perfecto, yo los saludo actualmente desde Venezuela. Las cosas van mejorando, las cosas van bien. Entonces, por si alguien tenía la preocupación, vamos mejor. Muy bien, ahora vamos a hablar de la exclusión de responsabilidad. Siempre es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de suplementos, estamos hablando de tratamientos coadyuvantes. ¿Eso qué quiere decir? Que va a permitir complementar el bienestar, más no va a sustituir un tratamiento farmacológico, más no va a ser la cura milagrosa, sino que básicamente cada suplemento está diseñado para brindarle un beneficio al cuerpo y todo esto siempre va a depender de los hábitos, del estilo de vida y de las estrategias en cómo se empleen. Directamente los productos de Plenia están diseñados y formulados para ser suplementos alimenticios y no están diseñados para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Así que siempre que haya un diagnóstico presente previo, es muy importante consultar al médico tratante antes de iniciar cualquier esquema de suplementación para que todo esto vaya de la mano. Recordemos que siempre el enfoque que buscamos dentro de Plenia es el bienestar integral, es conocer lo que funciona para que tu cuerpo trabaje de la mejor manera y que de una u otra forma consigas muchos más beneficios y mucho más bienestar. Así que dicho esto, es muy importante ahora hablar de lo que representa la microbiota intestinal y cómo lo puedes complementar con tu cuidado con Plenia, junto con Plenia. Así que lo que necesitas saber te lo voy a estar explicando hoy sobre la microbiota, los probióticos, los prebióticos y cómo a través de tu alimentación lo vas a ir manejando. Es un tema importantísimo, por supuesto que sí, y bueno, tengan todos la disposición si quieren tomarte notas, si quieren estar muy pendientes de la clase, adelante porque es una llamada muy, muy importante. Así que primero vamos a empezar con este glosario de términos porque hay ciertas palabras bastante específicas para conocer lo que representa la microbiota. Primero que nada, ¿qué es la microbiota? Pues la microbiota es la colección de comunidades microbianas que colonizan un nicho ecológico particular. ¿Eso qué quiere decir? Que la microbiota la podemos encontrar en los seres humanos, en los animales, todo aquel relación simbiótica en donde haya un huésped, ¿sí? Y tanto el huésped como el hogar, por decirlo así, para que permita que haya esta unión, ¿ok?
¿Qué es el microbioma? Pues el microbioma es el genoma colectivo de los simbiontes microbianos en un organismo anfitrión. ¿Por qué hablamos de microbioma? Porque podemos ver que cada una de estas bacterias tienen un código genético, tienen características específicas y cuando nosotros los juntamos podemos analizar cuáles son las características que conforman este genoma microbiano y que cómo va a producir ciertas reacciones favorables o desfavorables en el anfitrión, ¿ok? Simbiosis. ¿Qué significa la palabra simbiosis? Es una relación estrecha y duradera entre el cuerpo humano, que es el huésped, y otros organismos, como pueden ser las bacterias, los hongos, donde tiene que haber una relación benéfica. Al menos uno de estos se tiene que beneficiar. Lo ideal es que tanto el huésped como el organismo se beneficien, porque cuando tenemos el sentido contrario es cuando vienen las infecciones, las alteraciones por hongos y demás, ¿ok? Ahora, flora intestinal. La flora intestinal se le denomina a todas aquellas bacterias no patógenas. No patógenas significa que no causan reacciones desfavorables en el cuerpo, no causan enfermedad y estas se encuentran en el intestino. Entonces, flora intestinal, las bacterias que viven dentro de nuestros intestinos. Y ahora, cuando hablamos de prebióticos, prebióticos vayan viéndolo como un compuesto no digerible, es decir, que nuestro cuerpo como no lo digiere, lo elimina y que a través de los procesos de metabolismo de estos productos no digeribles, los microorganismos se alimentan, ¿sí? Y cuando estos se alimentan, son capaces de producir metabolitos, por decirlo así, para producir como resultados que ayudan a promover una salud de la microbiota intestinal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los probióticos son las bacterias y los prebióticos es el alimento para que estas bacterias actúen de la mejor manera. Entonces, por eso hablamos de prebióticos, probióticos, porque uno funciona mucho mejor cuando se complementa con el otro. O sea, uno lo nutre y el otro permite que crezca. Y cuando hablamos de prebióticos, son aquellas sustancias que no son digeribles por nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué rol juegan en este caso las bacterias en nuestra salud del cuerpo humano? Pues podemos decir que las bacterias se encuentran en todo nuestro cuerpo. Estamos hablando que por cada célula de nuestro cuerpo tenemos 10 bacterias en la microbiota. Inclusive se llega a estimar que si alguien puede llegar y sacar cada una de las bacterias que conforman nuestra microbiota, perdón, puede llegar a pesar hasta 2 kilos. Entonces estamos hablando que son miles de millones de bacterias que colonizan nuestros intestinos, pero que también se encargan de estar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota también en la piel, también tenemos microbiotas en los tractos geniturinarios, para que en este caso cada una de estas cumplen estos roles fundamentales. Entonces, los colonizadores bacterianos constituyen un órgano funcional. Antes se luchaban en contra de las bacterias y por eso existían pues todo este desarrollo de lo que fue la penicilina, luchar contra, a través de los antibióticos contra las bacterias. Ahorita estamos entendiendo que las bacterias cumplen este rol fundamental. ¿Y de dónde viene todo este desarrollo? Pues estuve leyendo un poco más de toda la evolución de lo que corresponde hacia la microbiota actualmente y en algún momento buscaron criar animales libres de bacterias. Pero ¿qué se identificó? Que estos animales que crecían en un entorno completamente limpio, ¿sí? Donde no tenían contacto con mayor variedad de bacterias, pues se desarrollaba muchísimo más lento que aquellos que crecían en un entorno natural con mayor diversidad bacteriana. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que de una u otra forma siempre va a haber una relación simbiótica entre las bacterias y el huésped. Entonces, por eso es importante entender cómo podemos actualmente, con las estrategias que tenemos, promover una salud intestinal que va a permitir la relación adecuada en nuestro cuerpo. Ok. Muy bien, vamos avanzando.
Y ahora vamos a conocer específicamente qué es la microbiota intestinal. Pues conociendo que la microbiota en general corresponde a todas las bacterias, cuando hablamos de microbiota intestinal, podemos hablar que es la población de organismos que habitan directamente en el intestino. Y estos pueden ser eucariotas, procariotas, virus y otros organismos. O sea, estamos hablando de diversidad, ¿ok? Estas se encuentran desde la luz, o sea, desde la boca hasta el final del intestino, ¿ok? Entonces, lo que podemos saber es que dependiendo de la ubicación de estas bacterias, van a haber diferencias y características específicas. Podemos considerar que hay 100 billones de microorganismos, más de 1000 especies de bacterias, y que corresponden a más de 3 millones de genes. Por eso hablamos de genoma, ¿ok? Y 150 veces más amplio a lo que corresponde el genoma humano. Entonces estamos hablando que es importantísimo entender y cómo cultivar eh, el cuidado de la microbiota, entendiendo que el genoma es muchísimo más amplio que el que tenemos nosotros dentro de nuestro código genético. Otra cosa que es muy importante entender es que solamente un tercio de la población tiene una microbiota común, o sea, perdón, me enredé. Un tercio de la microbiota es común entre la población, ¿sí? Pero por otro lado, dos tercios de lo que corresponden a la microbiota es diferente y es específico para cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros como población compartimos un tercio de estas bacterias, pero todo lo demás va a depender de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, de nuestro impacto, inclusive si recibimos lactancia materna, si nacimos por cesárea o por parto natural, todo esto puede llegar a impactar en la diferenciación de la microbiota de individuo a individuo, ¿ok? Por eso estamos hablando que la microbiota evoluciona contigo, porque no es lo mismo la microbiota que va a tener un niño alimentado con lactancia materna a un niño que fue alimentado por fórmula. Un joven que llevó una alimentación balanceada, por ejemplo, en una zona un poco más rural, a un niño que creció comiendo alimentos ultraprocesados en una zona más citadina. Inclusive, la calidad de agua que puede llegar a tener va a ayudar a que haya una diferenciación en la microbiota. Los estilos de vida, la actividad física, el acceso a los alimentos, la edad, la ubicación geográfica e inclusive cuando una persona migra de un país a otro, ahí ya va a haber una diferenciación en su microbiota con respecto a su grupo familiar o su grupo social anterior, porque va a tener un cambio en el acceso a los alimentos, en la composición, en la preparación y que va a dar una diversidad en su microbiota en comparación a la que tenía anteriormente. Entonces, por eso es muy importante entender que cuando nosotros procuramos un buen estilo de vida, también estamos procurando una diversidad en nuestra microbiota. Y normalmente, ¿cómo se compone? Pues tenemos los tipos de microbiotas más comunes: Firmicutes, Bacteriodes, actinobacterias, proteobacterias y otro tipo. Dependiendo de la edad, sí se pueden fijar como un adulto mayor tiene mayor disposición de Firmicutes versus a un niño que se encuentra en lactancia o a un adolescente que está en la juventud, en donde cuando tenemos, por ejemplo, un estado de malnutrición, tenemos mayor desarrollo de proteobacterias. Entonces, ¿por qué? Porque de una u otra forma cada una de estas bacterias va a desempeñar un rol, ya sea tomar por decir, desarrollar un resultado positivo hacia el huésped o aprovecharse de la situación. Entonces, por eso es importantísimo entender cómo podemos ir a través de una buena nutrición promoviendo el desarrollo de bacterias benéficas versus aquellas que promueven un estado inflamatorio o que no son adecuadas para el organismo. Hablando de eso, pues les vamos a explicar cómo queda un poco más la distribución de bacterias desde el estómago hasta la zona anal, ¿ok? Entonces vemos que a nivel estomacal tenemos mayor proporción de lactobacileas, beginolceleas y helicobactereas, ¿ok? También tenemos
una variedad que va cambiando, pero sobre todo donde más nos fijamos es en las bacterias que tenemos en el intestino grueso, ¿ok? Porque estas son las bacterias que se encargan de desarrollar estos metabolitos que juegan el rol de conocerlo como el segundo cerebro de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían las funciones de esta microbiota en general? Son capaces de generar nutrientes esenciales como vitaminas y como aminoácidos que por sí solo el cuerpo no sería capaz de producir, ¿ok? Tiene el aprovechamiento de nutrientes no digeribles, tiene la protección ante agentes patógenos, va a potencializar el sistema inmunitario y va a permitir la fermentación de la fibra para producir ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son estos ácidos grasos de cadena corta? Se conocen como el acetato, el propionato y el butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta juegan un rol muy importante en la salud del huésped, en la salud de nosotras las personas, porque son capaces, número uno, de atravesar la barrera hematoencefálica, sirviendo de un aporte extra de energía para el cuerpo y también forman parte de la energía que utilizan las bacterias para que puedan desarrollar y puedan metabolizar mejor vitaminas, minerales y otros aminoácidos. También algo que se ha visto mucho con relación a la microbiota es que dependiendo de la proporción de bacterias benéficas que tengamos, podemos tener un impacto epigenético en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de metilar, que esta palabra metilar significa silenciar genes relacionados con procesos inflamatorios como el TLR4. Entonces, esto es algo que sigue en mucha boga, sigue en mucha investigación, y aquí lo importante es entender que a largo plazo, el mantener una microbiota saludable se ha relacionado a un envejecimiento mucho más saludable, a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Y algo que se ha visto mucho es que en estas zonas se ha hecho análisis de las zonas geográficas del planeta en donde hay mayor desarrollo o las personas llegan a una edad mucho más avanzada con mejor calidad de vida que en otros lugares, y lo que han tenido en común estas zonas es que la microbiota se ha mantenido en equilibrio por hábitos alimentarios y por estilos de vida. Entonces, por eso vamos a hablar de lo que corresponde una microbiota intestinal balanceada y lo que se conoce como disbiosis de la microbiota. Disbiosis significa alteración, y cuando hablamos de una persona con una microbiota normal o una persona que se encuentra en normopeso y que no es una persona con obesidad, podemos ver que tiene mayor cantidad de bacteroides, de proteobacterias. Hay una mayor diversidad de bacterias en general, y esta diversidad lo que permite es estabilidad. Hay una mayor integridad del tejido conjuntivo, del tejido que permite mantener la barrera intestinal para que no se presente lo que se conoce como barrera permeable, en donde la barrera se mantiene unida y sólida y no permite que metabolitos inflamatorios pasen desde la luz del intestino hacia la sangre. Hay también una diferenciación en la calidad de las bacterias, hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta y por ende a nivel metabólico vemos que hay una mejor respuesta a la insulina, hay una mejor sensibilidad a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la insulina trabaja mejor, tenemos mejores resultados para prevenir lo que se conocen como diabetes, picos de glucosa no sostenidos y que afectan el metabolismo de la glucosa. Vemos que hay una inmunidad adaptativa, es decir, que el cuerpo va a responder muchísimo mejor a los procesos inflamatorios o a los agentes externos que lleguen a atacar el organismo. Por ende, hay menor inflamación y menor riesgo cardiovascular, solamente por tener normopeso y una diversidad de la microbiota, ¿ok? Por otro lado, en personas con
sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas, la microbiota o las bacterias que más se encuentran son los firmicutes y los gram negativos, que estos se encargan básicamente de promover este estado proinflamatorio dentro del organismo, lo que produce una menor diversidad, menor estabilidad, hay mayor inflamación, el epitelio intestinal, estas células que tenemos acá, se encuentran más divididas, por ende estas bacterias no adecuadas, pues se encargan de mantener este estado inflamatorio. Hay una alteración en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo del azúcar, pues por ende hay más atracones, más necesidad de energía, lo que promueve la resistencia a la insulina, elevación del colesterol no adecuado, el LDL, que es el colesterol que se encarga de producir el mayor riesgo cardiovascular, por ende aumenta los triglicéridos, aumenta la adiposidad, que cuando hablamos de adiposidad, estamos hablando de las células que componen el tejido adiposo, es decir, el tejido graso de nuestro cuerpo, y que cuando las células del tejido adiposo se encuentran muchísimo más elevado, pues genera un estado proinflamatorio que se conoce también como lipotoxicidad, ¿ok? Y esto empieza a generar o a desarrollar un, un efecto endocrinológico en el cuerpo que nos da la resistencia a la insulina. Entonces, por eso es muy importante entender que no es solamente la ganancia de peso excesiva lo que afecta al cuerpo, sino toda la cadena de reacciones que va a afectar tanto la parte metabólica como la parte de la microbiota intestinal, ¿ok? Tengo una preguntita por acá. Ahora, cuando hablamos de los prebióticos y los probióticos, vamos a hablar de cómo nuestra alimentación puede irse potencializada con lo que representa la microbiota intestinal, ¿ok? Por ejemplo, viendo en este primer esquema, estamos viendo cómo el consumo de alimentos ricos en bacterias va a permitir el crecimiento de una microbiota saludable. Por ejemplo, una de las bacterias que más se mencionan son los lactobacilos, y por ejemplo, el envío es muy rico en lactobacilos. Los lactobacilos provienen ¿de qué? De los lácteos. Entonces, por ejemplo, los lactobacilos consumidos de leche, leche descremada, yogur sin azúcar, queso bajo en grasa, aportan probióticos. Si la persona también tiene un buen aporte de fibra, aporta los prebióticos y nos va a dar una microbiota saludable. Esta microbiota saludable va a permitir la fermentación de estos prebióticos, de esta fibra que está obteniendo de su alimentación y nos va a dar ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos se encargan de producir energía para las células, de mandar una señal mejor, de mejor calidad para el organismo, que va a inhibir también el crecimiento de patógenos. Déjenme marcar por acá. El crecimiento de sustancias, de bacterias patógenas, que son las que se encargan de promover el estado inflamatorio en el intestino, y por ende vamos a tener los beneficios de nuestro cuerpo, por ejemplo, a nivel hormonal, mejor resultado de lo que es el GLP-1, del péptido PYY y de la leptina. Estas son hormonas que se encargan de regular el apetito, que se encargan de mantener el metabolismo funcionando adecuadamente y que van a prevenir alteraciones crónico-degenerativas a largo plazo cuando funcionan adecuadamente. Por otro lado, aquí podemos ver que hay una inmunomodulación en donde se reduce la producción de citocinas. Las citocinas que representan. La citocina es una respuesta inmunitaria del cuerpo que va a dar sobre todo un estado de reacción proinflamatorio, ¿ok? Entonces, o por ejemplo, cuando fue la época del COVID, se hablaba muchísimo de la lluvia de citocinas, que esto era la respuesta inmune del organismo hacia el virus, y muchas personas ya no podían aguantar esta lluvia de citocinas porque generaba pues todo este estrés en el organismo. Entonces, por eso es importante cómo
los probióticos o una microbiota intestinal saludable, mejor dicho, va a ayudar a que la inflamación y el cuerpo funcione adecuadamente. Y esto va a permitir cambios positivos a nivel hepático, a nivel de tejido adiposo y a nivel muscular, ¿ok? Que lo que va a permitir es mejor oxidación de los lípidos, mejor gasto de energía y mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿ok? Entonces, por aquí lo podemos ver, no estoy abordando lo que representa todavía la parte de salud mental porque también se ha visto mucho cómo una microbiota intestinal también puede ayudar a mejorar tanto el estado de humor como la parte de la salud mental. Pero esto va mucho más relacionado a la producción de serotonina, dopamina, gracias a lo que representa la microbiota. Ahorita vamos a ir abordándolo. Entonces, cuando se combinan los probióticos con los prebióticos, pues tenemos la mejoría en la digestión, podemos reducir la inflamación, controlar el apetito, aumentar la energía, fortalecer las defensas, regular tu metabolismo y esto permite que un intestino sano se refleja en mejor peso corporal, menor antojos, mejor estado de ánimo y un bienestar integral. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hacemos con la microbiota es entender que no es solamente tomar probióticos y ya, es entender que toda tu alimentación, todo tu estilo de vida tiene que permitir que la microbiota se enfoque en que sea de beneficio para el huésped, de beneficio para ti, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, por otro lado, de disbiosis intestinal, podemos inclusive relacionarlo a ciertas alteraciones. Por ejemplo, resistencia a la insulina. La obesidad también se asocia a la disbiosis porque hay un predominio de bacterias productoras de endotoxinas. Y si se encuentran también microorganismos que aumenten las concentraciones de GLP-1, puede ayudar a mejorar la tolerancia a la glucosa y a la resistencia a la insulina. El GLP-1 es pues esta hormona que ayuda a regular la parte del apetito y no sé si han escuchado, pero ahorita hay un boom de fármacos agonistas de la hormona GLP-1, es decir, fármacos que van a hacer como este efecto de la hormona GLP-1 y por ende pueden bajar de peso más rápido las personas. Pero esto es un fármaco y esto siempre tiene que ir de la mano con el especialista, que generalmente quien maneja este tema es el endocrinólogo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de las alteraciones de la microbiota intestinal, podemos relacionarlo, por ejemplo, a alteraciones en el sistema reproductivo como infertilidad, cáncer cervicuterino, osteoporosis, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis. En la piel, cuando hay disbiosis intestinal, se puede asociar también al acné, a la dermatitis atópica, a la psoriasis, rosácea, espinillas y envejecimiento prematuro. A nivel urinario, también cuando hay una alteración en la microbiota o cuando hay un desbalance de estas bacterias, pues podemos entender que hay infecciones del tracto urinario, hay dolores, hay, por ejemplo, a nivel muscular, fragilidad, sarcopenia, atrofia muscular y así sucesivamente, tanto en el corazón como en los huesos, como en el hígado. En el hígado tenemos inflamación, fibrosis, esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso relacionado a enfermedad metabólica, alteraciones en el sistema endocrino como desórdenes hormonales, cambios relacionados a la respuesta inmune. Tenemos también a nivel pancreático lo que puede desarrollar diabetes, pancreatitis atrófica o cáncer. A nivel de los pulmones, a nivel del cerebro, aquí es lo que le mencionaba sobre depresión, ansiedad, esquizofrenia, estrés, deterioro cognitivo, autismo, obesidad, enfermedad de Parkinson, Alzheimer. ¿Y por qué se ha visto, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer y autismo? Que cuando se ha evaluado la microbiota de personas que viven con Parkinson, Alzheimer y autismo, depresión, ansiedad, se ha visto que hay una mayor prevalencia de bacterias no benéficas versus aquellas bacterias que permiten promover un estado de salud integral.
Entonces, por eso se desarrolla y se relaciona que cuando hay una disbiosis intestinal afecta todo el cuerpo. Y por eso hablamos de que el intestino juega un rol de ser el segundo cerebro de nuestro cuerpo, porque fíjense cómo unas bacterias que alteren la parte intestinal pueden también alterar la parte general de nuestro cuerpo, ¿ok? Em, Esto es bastante profundo, hay muchísima información, pero con lo que les comparto podemos afirmar que la microbiota intestinal es vital, es de vital importancia para el ser humano, proporciona un sinnúmero de beneficios y funciones, y cuidar tu salud también implica cuidar tu microbiota intestinal. Y que también puedes modular tu microbiota intestinal a través de la alimentación, de la intervención dietética, de la suplementación de de probióticos y prebióticos para que en este caso podamos darle mayor diversidad, porque acuérdense que no estamos hablando de solamente una bacteria, estamos hablando de millones, de billones de bacterias. Y por eso es importantísimo entender que los probióticos se van a clasificar de acuerdo al tipo. Entonces, cuando hablamos de probióticos, ya sabemos que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio de salud al hospedero. ¿Ok? Esa es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Estos tienen que cumplir ciertas características específicas en seguridad, o sea, no cualquier bacteria es un probiótico. Tienen que ser no patógenos, tienen que ser de origen humano y que ya esté comprobado las características funcionales que sean benéficas para el huésped y que sean estables para el producto y para su almacenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita con el desarrollo de la investigación se puede hasta identificar el genoma de cada una de las bacterias y cómo la administración de estas bacterias va a ayudar específicamente a ciertas áreas. Entonces esto ya es lo que se conoce como medicina de precisión, como medicina funcional, nutrición funcional, porque estamos trabajando no solamente en tema general, sino en la funcionalidad y en la precisión de cómo una bacteria va a ayudar integralmente, ¿ok? Aquí vamos a hablar de las que son más generales con respecto a las bacterias y a las fibras, ¿ok? Por ejemplo, bacterias que se consideran benéficas, principalmente tenemos al grupo de los lactobacilos, y los lactobacilos se van a clasificar en acidófilos, Amyloborus, casei, Cryptatus, Gallinaris, casei, etcétera, entre otros, ¿ok? También tenemos los bifidobacterios que, como vemos, cada bifidobacterio es el nombre y el apellido para darle la clasificación de hacia dónde va, hacia dónde, cuál es la característica o cuál es este desarrollo de la bacteria en general y las propiedades que se le pueden atribuir, ¿ok? Entonces, o sobre todo el origen. Y también tenemos los bacilos coagulus. Entonces, si ando leyendo al revés, la dislexia hoy anda a millón, amigos. Entonces, bueno, vamos por ahí. Por otro lado, cuando hablamos de prebióticos, hablamos principalmente de fibras, que son fibras no digeribles por el intestino. Como por ejemplo, tenemos los fructanos, está la inulina y la oligofructosa. Galactosacáridos, que son derivados de la leche de vaca. Entonces, fíjense, en la leche de vaca tenemos los galactosacáridos o de los lácteos en general, galactosacáridos, pero también tenemos los lactobacilos. Entonces, los lactobacilos se alimentan ¿de qué? De galactosacáridos, porque los galactosacáridos van a ser como la energía que necesitan los lactobacilos para crecer y modularse. También tenemos la fibra prebiótica como los betaglucanos, que principalmente es el almidón, y oligosacáridos derivados de la glucosa, como la polidextrosa, almidón resistente a la digestión y las pectinas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que entendemos que no es solamente la bacteria, sino cómo se alimenta, estamos entendiendo que el almidón ¿de dónde viene? Pues de los cereales integrales. Oligosacáridos, polidextrosa y almidón resistente a la digestión viene también de frutas, de las cáscaras de las frutas, de ciertos vegetales y cereales integrales. Igualmente, los fructanos vienen también de la inulina, que es un tipo de fibra que lo hemos mencionado muchísimo en los productos que corresponden a Plenia,
Y por aquí también tenemos los oligosacáridos que no son derivados de los hidratos de carbono, como es el caso de los flavonoides del cacao, ¿ok? Entonces, también tenemos oligosacáridos en la leche humana. Y cuando nosotros hablamos principalmente de la clasificación de los probióticos, va mucho hacia la parte reglamentaria y principalmente tienen que tener el certificado de Qualified Presumption of Safety, o sea, que sea un producto calificado principalmente por la Sociedad Europea o la Autoridad de Alimentación Europea y de Seguridad Alimentaria, así como también de la FDA, ¿ok? Que es la Sociedad de Food and Drugs Administration de los Estados Unidos. Entonces, por aquí estamos viendo que cuando nosotros hablamos de probióticos son productos que han sido evaluados y aprobados para su uso. Ahora, ¿dónde se encuentran los prebióticos y dónde se encuentran los probióticos? Por ejemplo, prebióticos, verduras, cereales integrales, leguminosas, frutas con cáscara, por ejemplo, la avena, espárragos, papa, ajo, cebolla, plátano, las alcachofas, las frutas, cebada y centeno, y los probióticos, ¿dónde conseguimos? En el yogur. En el kefir, por eso somos muy insistentes que así como te tomes tus cápsulas, también incluyas yogur, kefir, kombucha, sopa de miso, pepinillos, todo alimento que es fermentado es rico en probióticos, porque son esas bacterias las que se encargan de hacer el proceso de fermentación. Y mientras más variedad de alimentos fermentados consumimos, mayor variedad de bacterias le estamos dando al intestino. Entonces, por eso también es importante variar las fuentes de probióticos, mantener, por ejemplo, el esquema de suplementación e incluir también alimentos que permitan la riqueza en la microbiota. Y por ende, no es solamente tomarse el probiótico y ya, también es buscar la diversidad en el aporte de prebióticos, porque ya sabemos que si no tenemos un buen aporte de alimento, pues las bacterias no van a crecer. Entonces, por aquí entra la importancia. Y por ende, ¿cuáles son las funciones de una microbiota saludable? Mejorar la función digestiva y cognitiva, que ahí va muy relacionado hacia el eje microbiota intestino-cerebro, por la síntesis de la serotonina, la dopamina y GABA, que son lo que corresponde a neurotransmisores que también ayudan a mantener el funcionamiento adecuado de la función cognitiva. Por ejemplo, cuando hablamos de la serotonina, algo que es muy interesante saber es que la serotonina, su precursor, o sea, para que podamos sintetizar serotonina, tenemos que tener un precursor atrás. Y el precursor es el triptófano. Pero ¿qué sucede? El triptófano, la mayor parte de su síntesis se debe gracias a la microbiota, a ciertas bacterias que se encargan de producir este triptófano y este triptófano se encarga de producir la serotonina. Y así sucesivamente. Hay muchas hormonas, vitaminas, aminoácidos, neurotransmisores que se producen gracias a un precursor previo que ha sido también producido anteriormente por la microbiota intestinal. Entonces, esto va a dar la modulación positiva en la inmunidad intestinal, incluyendo efectos antiinflamatorios y generación de metabolitos que son benéficos para el cuerpo. También se ve una mejoría en los marcadores de resistencia a la insulina y en el metabolismo de los lípidos séricos. Hay una mejor absorción de ciertos minerales dietéticos como el calcio y el magnesio. Y también llegan a ser auxiliares para regular el deseo de comer, el equilibrio energético y el metabolismo de la glucosa. Este, por ejemplo, lo vimos en las gráficas anteriores, que es la que tenemos por acá atrás, para que la veamos bien cómo es que actúan. Y es porque toda esta diversidad de acciones para permitir una microbiota intestinal benéfica, pues aquí entra tanto la modulación, por ejemplo, aquí tenemos una neurona que va conectada directamente luego hacia el sistema cognitivo, al sistema nervioso. También tenemos aquí la parte metabólica. ¿Por qué? Porque va a ir directamente hacia el metabolismo hepático, hacia el metabolismo del tejido adiposo
y también por eso hablamos de mejoría en los antojos, mejoría también en la síntesis de nutrientes importantes para el organismo. Entonces, definitivamente es un tema muy importante que no es solamente, wow, como alimentos y no me inflamo. Creo que ese es el primer signo de que tu microbiota está bien, de que si tú constantemente vives con inflamación intestinal, con acidez, con gases, con que lo que comas te causa, sobre todo a nivel del colon, cierta inflamación, ahí ya estamos hablando que hay una disbiosis intestinal. Y si no se controla, pues a largo plazo nos va a traer estas alteraciones. Y por eso se ha desarrollado el envío. Específicamente estamos hablando de la versión de envío que va a estar disponible en Colombia, en donde tenemos igual la certificación del INVIMA, tenemos la aprobación de la FDA y toda la reglamentación para que sea un probiótico adecuado para dar este primer paso hacia cuidar la microbiota intestinal. Como bien mencionamos, es muy importante promover la diversidad de bacterias y que este sea el primer paso para que cada una de tus acciones o cada una de estos hábitos alimenticios y de estilo de vida permitan también un balance en la microbiota. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en los ingredientes del envío? Tenemos piña en polvo, inulina, estearato de magnesio, prebióticos FOS, que son los fructoligosacáridos, bromelia, papaína, sulfato de zinc, probióticos que tiene principalmente lactobacilos, bifidobacterium y bacillus coagulus. Va a tener también la capacidad de ayudar a aportar la fibra para que estos probióticos crezcan. Y también con respecto a la piña en polvo, pues es este efecto prebiótico y también para permitir también la digestión de los alimentos. ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener al tomar probióticos? Por ejemplo, el envío va a mejorar la absorción de nutrientes, va a promover una mejor función digestiva para esas personas que viven con acidez, con inflamación intestinal, con dolor en el estómago, en el intestino. Muchas veces manejando la inflamación vamos hacia un mejor camino. Ayuda a generar un equilibrio en la microbiota, promueve el refuerzo del sistema inmunológico y mejora el funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque una microbiota saludable permite también una mejor función cognitiva. Entonces, por ahí va. Y específicamente cada uno de los ingredientes, en cómo los podemos desarrollar. Aquí, si le quieres tomar capture, si quieres anotarlo, porque aquí estamos desglosando los ingredientes importantes de, el envío. La papaína. La papaína es una enzima proteolítica derivada de la papaya y va a tener propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y digestivas. Entonces, como es una enzima, va a ayudar a digerir muchísimo mejor los alimentos. Por eso tenemos este factor de prevenir la acidez intestinal, prevenir la indigestión, porque la papaína va a cumplir esta función de enzima. La enzima es lo que se encarga de degradar. Imagínense que sea como un constructor que está picando una pared para hacerla mucho más pequeña y que sea mucho más fácil su digestión. La piña en polvo cumple el rol de fibra prebiótica, o sea, el alimento para las bacterias. El estearato de magnesio va a mejorar directamente la estabilidad del producto, o sea, es un ingrediente para que el producto, la cápsula, se mantenga mucho más estable en ingredientes y en calidad. El prebiótico FOS va a permitir la optimización de la digestión, aumentar los bifidobacterias y los lactobacilos. O sea, es un prebiótico que va directamente relacionado con las bacterias que incluimos en el probiótico, que son bífido y lactobacilos, ¿ok? Que esto va a permitir fortalecer el sistema inmune, mejorar la absorción de minerales y ayudar a la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Ahora, con respecto a los lactobacilos, bifidobacterias y bacillus coágulos,
Estas cepas en general van a ayudar en la digestión de los alimentos, en mejorar la absorción de los nutrientes, aliviar los síntomas de, por ejemplo, del síndrome de intestino irritable, la diarrea, el estreñimiento, la inflamación intestinal, fortalecer el sistema inmune, mejorar la salud digestiva y aliviar la distensión abdominal y los gases. Entonces, estas son bacterias que cumplen este rol benéfico dentro del intestino, ¿ok? También tenemos el ácido pantoténico, que es la vitamina B5, que este es un componente crítico de la coenzima A, es esencial para el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, ayudando a convertir los alimentos en energía utilizable. Y la vitamina 6, que es la piridoxina, interviene en la producción de energía a partir de los nutrientes, refuerza el sistema digestivo y el sistema nervioso. ¿Eso qué quiere decir? Cada uno de los ingredientes que conforman la presentación de envío que próximamente vas a tener disponible en Plenia Colombia están científicamente comprobados y diseñados para que en conjunto le den este beneficio al organismo. Entonces, ya sabes que cuidar tu microbiota también puede ser un primer paso para cuidar tu salud de una manera integral. Ahora, cuando nosotros hablamos de nutrición específicamente, porque aquí esta es como que mi área de expertise, es muy importante entender que no es necesario eliminar los alimentos porque tanto los hidratos de carbono, que son los famosos carbohidratos, las grasas y las proteínas cumplen un rol fundamental para que tu microbiota se mantenga saludable. Principalmente vamos a hablar ahorita de los carbohidratos porque sabemos que son una fuente de prebióticos para la microbiota. Pero ¿qué sucede? Los hidratos de carbono se van a clasificar en solubles e insolubles. Los solubles son fácilmente digeridos por el tubo digestivo y los insolubles son un poco más resistentes a la descomposición. Ambos son necesarios y ambos ayudan a que el cuerpo se mantenga. Por ejemplo, los hidratos de carbono provenientes de las frutas reducen bacteroides y clostridia, que son bacterias no benéficas. Los hidratos de carbono insolubles aumentan las bacterias del ácido láctico, ¿ok? Los rominococos, los Helicobacter rectale y la roseburia producen las especies de Clostridium y Enterococcus. La fibra es preventiva y terapéutica en síndrome de intestino irritable, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Hacer una restricción de carbohidratos no es necesaria, sino por el contrario, incluir carbohidratos como cereales integrales, pan de masa madre, avena en hojuelas, arroz integral, pasta integral o pasta sin gluten, por lo menos, por ejemplo, frutas con cáscara sobre todo, para que esto permita la mayor diversidad de fibras para el intestino. Y la fibra como tal es la que se va a permitir la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es un producto de fermentación que son energía para las células y para la promoción de linfocitos T, que estos linfocitos T van directamente relacionados hacia el sistema inmune. Por otro lado, las grasas va a permitir que la calidad de estas grasas pueda afectar la composición de la microbiota, porque ya sabemos que las grasas no son malas. Las grasas se clasifican de acuerdo a su calidad. Las grasas se clasifican como monoinsaturadas, poliinsaturadas y grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas que más necesitamos consumir? Las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, es decir, aceite de oliva, frutos secos, aguacate, mantequilla clarificada. ¿Por qué? Porque son grasas que permiten producir un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Por otro lado, las dietas basadas únicamente en el consumo de carnes rojas, como carnes muy grasosas, como por ejemplo cochino frito, estos cortes de carnes que tienen el contorno de grasa alrededor, pues son altas en grasas saturadas
y proteínas y bajos en ácidos grasos complejos. Me imagino que muchos de ustedes han podido ver por ahí en redes sociales ciertas personas que lo único que recomiendan es consumir grasas, grasas y grasas y carnes y carnes y carnes. Ahí lo que está pasando es que están siendo bajas en hidratos de carbono complejos y ya sabemos que estos hidratos de carbono permiten que la microbiota esté bien y que la fibra es preventiva y terapéutica. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo no satanizar ningún alimento y no restringir ningún alimento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted se va a hacer su carne asada, acompáñelo con una ensaladita que tenga aguacate y aceite de oliva y en vez de comerse, por ejemplo, una arepa frita o algo frito, acompáñelo con maíz asadito, maíz hervido o puré de papa sin tanta grasa o la papita criolla, que es la papita chiquita hervida, horneadita, funciona perfecto, ¿ok? Mientras mayor cantidad de frutas, verduras y cereales integrales, pero cuando hablo de cereales integrales no me refiero a la caja de cereal de animalitos que podemos conseguir en el supermercado, sino alimentos reales, muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3, que el omega 3 es el que encontramos sobre todo en pescados, está siendo investigada para prevenir alteraciones en la microbiota intestinal y con la abundancia de lactobacilos y bifidobacterios. ¿Eso qué quiere decir? Que los ácidos grasos ricos en omega 3 son buenos para la microbiota intestinal. Y por otro lado, las proteínas, sabemos que las proteínas se descomponen en aminoácidos, los cuales son nutrientes esenciales para los humanos y para los animales. Y la fermentación de los aminoácidos con ácidos grasos de cadena ramificada, que ya sabemos que son estos, son producto de los hidratos de carbono, cuando no se eliminan adecuadamente, pueden llegar a producir metabolitos tóxicos y que afecten el organismo. Por eso, cuando la microbiota se ve alterada por el consumo excesivo de carnes rojas, ahí estamos viendo que esta sobreproducción de metabolitos tóxicos como el amonio, la amina, la urea, pues afecta directamente la salud del cuerpo, ¿sí? Y por eso se producen alteraciones del cuerpo como la gota, por ejemplo. Entonces, aquí es muy importante entender que cuando nosotros hablamos del cuidado del cuerpo, también estamos hablando del cuidado integral, que sí, una alimentación rica en proteínas es buena, una alimentación rica en grasas es buena, pero entendiendo que tienen que ser grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas y por supuesto no eliminar los carbohidratos. No necesitas eliminar los carbohidratos, sino saber en qué calidad, en qué cantidad y cómo los estás consumiendo, para que así sea el beneficio integral para el cuerpo. ¿Y cuáles son las acciones que en ese caso cuidan tu microbiota? Pues por supuesto mantener un buen consumo de fibra, mantener una alimentación variada, reducir el consumo de ultraprocesados. Definitivamente es muchísimo mejor que te comas tu fruta entera como postre, que te acompañes siempre a tus comidas con un vaso de Coca-Cola, porque ese exceso de azúcares no va a ayudar a que tu microbiota se sienta muchísimo mejor, a que tu microbiota tenga mayor diversidad y puedas obtener todos estos beneficios que venimos hablando. Incluir alimentos ricos en polifenoles dietéticos como las frutas, semillas, verduras, tés, productos del cacao, vino tinto en moderación, entre otros, va a ayudar también a permitir que estos polifenoles, que son estos como productos que se encuentran en estos alimentos, nuestra microbiota los metaboliza, por decirlo así, y van a dar muchos más beneficios para el organismo. Utilizar alimentos con edulcorantes artificiales con moderación. ¿Y por qué? Porque hubo un boom en la industria alimentaria en donde, ok, si ya sabemos que no pueden comer azúcar, vamos a utilizar edulcorantes no calóricos. Entonces, por eso tenemos Coca-Cola sin azúcar, Pepsi sin azúcar, bebidas sin azúcar, como que alimentos procesados sin azúcar. ¿Y qué sucede? Como no tienen azúcar, se le colocan edulcorantes artificiales, que se ha visto que estos edulcorantes artificiales, cuando su consumo es continuo y excesivo, afectan directamente la microbiota intestinal y esta alteración va a ir directamente relacionada hacia la resistencia a la insulina. Entonces, por eso también es entender que lo mejor es
mientras menos productos ultraprocesados consumas, muchísimo mejor para ti. Entonces, incluir probióticos con prebióticos e incluir alimentos fermentados. Entonces, estas serían las acciones que tú puedes hacer diariamente para cuidar tu microbiota intestinal. ¿Ok? Y siempre tú sabes que puedes complementar tu bienestar con Plenia y por eso el envío ya está muy pronto a llegar a Colombia. Es un producto con excelentes estándares de calidad y lo puedes incluir diariamente tomando 2 cápsulas antes del desayuno o 2 cápsulas antes de dormir para mantener un intestino saludable. Ahora, fuera de la publicidad, yo les puedo decir que el envío a mí me ha ayudado muchísimo, no solamente a mí, a mi mamá. Mi mamá venía trayendo un síndrome de intestino irritable bastante marcado. Y cuando yo regresé a casa a unas vacaciones, le di su envase de envío y le dije, por favor, empiézatelo a tomar. Y ella es testimonio fijo de cómo el envío le ha controlado la inflamación intestinal y después de 6 meses tomando envío, ella ya no sabe qué es que se le inflame el colon después de comer harinas o después de tener un día estresante. Entonces, es un producto muy, muy bueno. A mí me ha ayudado muchísimo con la inflamación intestinal, con la acidez. Inclusive hay días que no como tan bien porque, a ver, a pesar de ser nutrióloga, creo que llevar la alimentación perfecta no es tan sencillo. Y me tomo mi cápsula de envío y es instantáneo. Ahorita en diciembre le di envío casi que a todos mis tíos porque estábamos pasando justo Año Nuevo y era así como que la indigestión por la comida, y yo tómate tu envío y a los minutos ya me decían, wow, ya me siento mejor, ya se me quitó la inflamación. Es de verdad un producto muy bueno que ayuda a prevenir y a cuidar tu intestino de una manera integral, ¿ok? Dicho esto, voy a responder sus preguntitas que dejamos por acá por el chat para ver qué dudas hay presentes, ¿ok? Dice por acá, Amparo, una persona diabética debe consumir los probióticos en bio para tener más estabilidad en la glucosa. Amparo, sí los puede consumir, por supuesto que sí. Y así como tomar el envío, también es muy importante que mantenga un hábito sostenible, porque no es solamente tomarte el envío, también va a depender de cómo está comiendo, porque es como un pequeño paso para una serie de acciones integrales. Pero sí, definitivamente el envío puede ser una pieza fundamental para que pueda conseguir más estabilidad a nivel metabólico. Dice Laura, ¿qué pasa si una persona ya reacciona a su cuerpo con la papaya? ¿No podría tomar envío? ¿O cómo puede hacer para que todo lo bueno adicional que tiene le sirva para tomar envío? Pues en este caso no estamos hablando que sea directamente la papaya como fruta, o sea, es de los beneficios que tiene la papaya, se extrajo un ingrediente y está en tan pequeña concentración que no va a dar una reacción desfavorable, porque no es que se está tomando una taza de papaya, sino es la enzima, que es la papaína o la fibra de la papaya, que puede ayudarlo. Entonces, mi recomendación, puedes iniciar tomándolo como una cápsula diaria, ver cómo va evolucionando y definitivamente no considero que le vaya a dar una alteración, porque como tal, la dosis de la fibra de papaya es muy mínima porque entra en una cápsula. Entonces, ahí entra la diferencia. ¿Ok? Dice Carlos, ya los tienen disponibles. Excelente, súper, súper bien. ¿Cuál es la mejor manera de consumir el envío? Mira, los probióticos se tienen que consumir en un momento en que solamente se permita la absorción de ellos. Por eso se recomienda tomarlos en ayunas para que su absorción sea muchísimo mayor. Pero también hay personas que les gusta tomárselos en las noches, después de cenar, porque también va a ayudar a que sea una digestión mucho más adecuada y a la mañana siguiente amanecer más desinflamado. Entonces, ya sea en la mañana, en la tarde. Yo me lo he llegado a tomar también en las tardes, como tipo 4 de la tarde que se me olvidó y me lo tomé y también se obtiene el beneficio. Pero sobre todo, si lo puedes mantener en ayunas a primera hora o en la noche, funciona muy bien. ¿El envío se puede tomar una persona con problemas de hemorroides? Por supuesto que sí, sí lo puede tomar. Dice, para una persona con Alzheimer, ¿qué dosis? Para una persona con Alzheimer puede tomar 2 cápsulas diarias, ¿ok? Esta sería una dosis adecuada.
Dice Jenny, un saludo, Bella Belly. Ah, igualmente Jenny, saludos. ¿En qué persona se debe evaluar o evitar el envío? Pues como tal, los probióticos están presentes en todos nosotros, o sea, nosotros, todos los seres humanos tienen una microbiota intestinal. Entonces, como tal, no hay una contraindicación a personas que no puedan tomar probióticos. A ver, ¿qué pudiese ser? Una persona que definitivamente tiene una alteración gastrointestinal muy marcada, pero ni siquiera, porque muchas veces viene por alteraciones del intestino, ¿sí? Wow, casi casi que una persona que no puede alimentarse por vía oral, creo que pudiese ser la única indicación porque no va a poder tomarse las cápsulas, pero aún así, siempre que haya un intestino funcional, puede tomar envío. Entonces, por ahí entra la recomendación. ¿Quién es alérgico a la piña puede consumir envío? Jorge, aquí definitivamente va a depender de cómo reaccione la persona, porque como que te comento, la concentración de piña o, por ejemplo, el extracto es muy, muy bajo. Vamos a volver aquí a los ingredientes para verlos. Por ejemplo, la piña en polvo es, imagínate, el extracto de la piña hecho pulverizado y añadido en una dosis mínima a la cápsula, ¿sí? Porque no es solamente piña lo que tiene lactobacilos, tiene prebióticos, tiene papaína, entonces la absorción como tal no va a ser. Sí te recomiendo que en este caso la persona, si lo quiere probar, puede tomar una cápsula y ver cómo se siente. Pero definitivamente no considero. Ojo, ojo de buen cubero, siempre es bien importante pues consultar porque cada cuerpo es diferente y hay personas que ciertos suplementos les puede ayudar, como hay otras personas que no van a obtener tanto beneficio, pero sí recomendaría que lo probara y que pudiese ver cómo se siente, porque al final es piña en polvo como una fibra prebiótica que no va a implicar directamente la alergia. Igualmente, déjame consultarlo con el equipo de químicos que están trabajando en el desarrollo del producto y lo voy a estar comentando en las siguientes sesiones, pero considero que no directamente va a implicar una alteración, ¿ok? Dice Germán, una paciente con colestomía puede consumir nuestros productos. Directamente esta persona con colestomía sí pudiese consumir el envío, ¿ok? Pero siempre es importante consultarle al gastroenterólogo primero. O sea, que esta persona le consulta a su gastro y si el gastro lo considera oportuno como tal, la suplementación con probióticos lo puede realizar, ¿ok? Una persona, dice Yamile, una persona que ya toma el DTX y el Epure, sigue su inflamación, ¿es recomendable que tome el envío primero? Esta persona sí, sí necesita tomar envío, porque muchas veces es por tema de microbiota intestinal, entonces sí puede tomar envío. Dice Viviana, doctora Belli, yo tomo kefir todos los días en ayunas. ¿El envío me lo puedo tomar en la noche? Sí, sin ningún problema. Y perfecto que tomes kefir, es lo máximo. Entonces, por ahí, vamos bien. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Estamos aquí listos y dispuestos para responder las dudas que tengamos, ¿ok? Dice Carolina, ¿una persona con epilepsia puede consumirlo? Sí, por supuesto que sí. Yo les puedo decir que mi hermano mayor fue una persona que vivió con epilepsia y en algún momento cuando mi mamá y yo vimos todos los productos que tiene Plenia pensamos como que wow, esto hubiese ayudado muchísimo. Pero sí, es importantísimo y lo puede consumir. También le va a dar cierta protección intestinal por los efectos que tienen los antiepilépticos, los anticonvulsivos. Entonces, sí, definitivamente tiene que consumirlos. Dice Yamile, doctora, ¿es mejor kefir en agua o en leche? No, no hay mayor diferencia. O sea, al final el kefir en leche, como se fermenta y es como un yogurcito, pues es bastante rico y cuando es en agua, pues se le conoce un poco más como la kombucha. Independiente, los dos son muy buenos. Si puedes consumirlos ambos e irlos variando, sin ningún problema. Dice Laura, muchas gracias por todas las explicaciones tan interesantes y sencillas. Saludos. Ay, gracias, Laura. Créanme que intenté hacer este tema lo más digerible posible, porque sí, hay muchísimas, muchísimas cosas y es un tema muy, muy interesante. Entonces, sí, ya saben, pueden cuidar su microbiota intestinal, pueden llevarlo hacia un nivel y de por sí, yo
los productos que más recomiendo para mis pacientes son probióticos, tanto para pacientes con ovario poliquístico, tanto para mis pacientes con síndrome de intestino irritable, para mis pacientes con alteraciones metabólicas, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. Muchas veces es microbiota descontrolada. Entonces sí, es un producto muy, muy bueno y de verdad que ayuda muchísimo a mejorar la salud intestinal. Dice, si el kefir me causa acidez en ayuna, ¿puedo reemplazarlo por nuestro producto? Definitivamente sí. El envío jamás te va a dar acidez. Igual siempre tómatelo con agüita y luego empieza con tu alimentación normal. Pero sí, el envío 10 de 10. De verdad que para mí si me ponen mi producto favorito es el envío. Yo lo adoro porque lo empecé a tomar y les juro que a mí ya se me acabó el tema con el colon y el intestino. Entonces, aquí yo soy testimonio del producto y el envío es mi consentido, es de los que más recomiendo y de los que más me gusta hablar. También vi el beneficio que tuvo mi mamá tomando el envío y fue fantástico. Ella también es fan 100% de Plenia. Muy bien, queridos. Entonces, si ya no tenemos dudas y preguntas, voy a dar por terminada esta sesión y que de una u otra forma le haya sido de amplia información para ustedes y que puedan compartirlo con muchas más personas. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas para revisarlo y van a estar cargándose en el YouTube de Plenia. Dice aquí María Guadalupe que le ayuda mucho, que padece de hígado graso, correcto. Qué bueno que lo puedan subir para volverlo a escuchar. Por supuesto que sí. Esto queda para la reposición y para el seguir aprendiendo y seguir estudiando. Muchísimas gracias a todos. Espero que pasen una excelente sesión, excelente día, perdón. Y bueno, vamos a hacer las cosas bien. Recuerden aquellas personas que se inscribieron para el reto DTX que mañana tenemos nuestra primera llamada. Mañana iniciamos el reto DTX y ya sabes, puedes complementar tu bienestar con Plenia y hacerlo de la mejor manera. Te mando un fuerte abrazo, vamos con todo y vamos a hacerlo muy, muy bien. Feliz sábado, feliz fin de semana y estamos listos para el reto DTX. Nos vemos pronto.